Les habla el justiciero de la verdad. En el día de hoy les traigo un vídeo sobre el fraude del diezmo en las iglesias evangélicas que rondan por todos lados. Ya no es un misterio decir que estas iglesias evangélicas que exigen el diezmo, engañan psicológicamente a los creyentes para lucrarse con la ignorancia de los demás. La estafa del diezmo. Les explico. El diezmo significa que las personas que se congregan en estas iglesias deben dar el 10% de su sueldo a estos pastores. El diezmo no tiene nada que ver con donaciones o contribuciones voluntarias, pues las donaciones o contribuciones voluntarias no tienen precio exacto, ni son obligatorias. Ni tiene nada que ver con la famosa limosna que se da en la Iglesia Católica. El diezmo significa 10% de tu sueldo para estos pastores. Y si tú en tu trabajo te ganas 1.000.000 de pesos, tú tienes que estarle dando 100.000 pesos a estos pastores. Y si ganas 2 millones de pesos tienes que estarle dando 200.000 pesos a estos pastores. Y si ganas mucho más, pues el diezmo aumenta y va para estos pastores, eso es el diezmo, 10% de tu sueldo. Pues de esta forma estos pastores tienen precio exacto a su rentabilidad y así aseguran ganar más money. Ya que exigiendo el 10% del sueldo de los demás pues se triplica el dinero para estos pastores. O sea que si usted dice este mes no voy a pagar el diezmo porque lo voy a pagar mejor el otro mes. Pago este y el otro. ¿Cuánto tiene que añadir al diezmo? Si le tocaba 100.000, ¿cuánto tiene que traer? Porque es el 20%. ¿Sabe qué hago yo? Si no me alcanzó para el diezmo, voy donde un hermano que me preste al 2%. Y si esta persona gana más, pues el diezmo aumenta y más será la rentabilidad de estos pastores. ¡Qué gran negocio! ¡Aleluya! Y entre más borregos que diezmen puedan atrapar, con el diezmo mucho más dinero le entra a estos mercaderes del evangelio. ¡Qué gran negocio! Con razón que hay tantas religiones evangélicas que piden diezmo. Aleluya, aleluya. Pídanle a Dios todo lo que quieran, pero ustedes dejen la tacañería, y den el 10% de su sueldo a Dios para que les pueda dar el cielo y puedan ser bendecidos. Así que todos a darnos el 10% de su sueldo, para que tengan bendiciones, aleluya. Sí, hermanos, Dios me ha revelado que los que den más a Dios, caminarán por mares de oro y calles de cristal en el cielo, así que todos a dar su 10% de lo que se ganan. Aleluya. Pero la realidad es otra. Todos esos pastores y pastoras que exigen el diezmo o 10% del sueldo, solo están tras el dinero de los borreguitos que les llenan los bolsillos y los sacan de sus dificultades económicas. Les voy a decir cómo han surgido tantas iglesias evangélicas que estafan con el diezmo. Al principio comenzó una, luego muchas personas y pastores de esas iglesias se salieron de ellas porque no les dejaban tomar una mayor parte de la estafa del diezmo, y se fueron a formar otras iglesias por aparte, les cambian los nombres y cambian algunas ideologías, y como gancho para atrapar más seguidores usan el nombre de Cristo, pero eso sí, estas religiones evangélicas exigen el diezmo para poder seguir lucrándose de las personas ignorantes. Ustedes podrán encontrar una gran cantidad de iglesias evangélicas en su país, y todas estas están tras su dinero, y cuando digo todas, me refiero a las iglesias evangélicas que piden el diezmo. Recuerden, mares de oro y calles de cristal en el cielo, yo soy el enviado de Dios. Ay, ese es el siervo que Dios te da la palabra a través de él. Así que yo con mucho gusto recibo el 10% de su sueldo. Aleluya. Sí, mares de oro y calles de cristal en el cielo, pastor eres un ángel, yo te daré el 10% de mi sueldo. Jajajaja, no pensé que fuera tan fácil. Gracias al 10% del sueldo de estos borreguitos, es que voy a ensanchar mi negocio. Aleluya. Jajaja, pastor, la verdad tú sí eres un campeón en esto, tú sí sabes cómo usar la Biblia para que estos borreguitos nos den su 10%. Jajajaja, pastora, es muy fácil, pero ¿y si te salen de vivos? Pues tú los asustas y les lees textos de la Biblia donde se pida el diezmo y listo. Les exige su 10% a los borregos, recuerda que este negocio funciona así. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer, señores? A diezmar, a diezmar, a diezmar. Que yo simplemente le administro la finca a él. Yo se la administro.
Yo se la administro. Yo se la administro. Yo se la administro. 4,000 hombres y pico mañana van a llegar a su congre. ¿A qué? A diezmar. A diezmar. A diezmar. A diezmar. A diezmar. Ya que exigiendo el 10% del sueldo de los demás, pues se triplica el dinero para estos pastores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, hermanos, si quieren entrar más rápido al cielo, solo tienen que dar más a Dios. Si tienen alguna otra casa, o más bienes por aparte, pues no duden en vender esa casa y el dinero me lo dan a mí, yo con gusto lo recibo para la obra de Dios. Aleluya. Oh, sí, pastor, yo tengo una casita que me dejó mi abuela, yo la voy a vender y le entregaré el dinero a usted para que Dios me bendiga. Sí, claro, pastorcito, entonces usted debería de vender una de las 3 casas lujosas que tiene en la capital, y ese dinero lo repartimos a los pobres, ya que la bondad es para todos incluyéndolo a usted, la Biblia lo cita en varios ejemplos. Bueno, no es para tanto, pero no vuelvas a mencionar eso otra vez, pues me da escalofríos que repitas cosas como esas. Está demostrando que él no es esclavo de los bienes materiales. Pastor, pero algunos amigos me dijeron que la Biblia dice que el diezmo ya no se debe exigir en las iglesias. No seas blasfemo, te voy a leer esta cita bíblica. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Así que a dar tu 10%. Oh no, pastor enviado de Dios, ten por seguro que seguiré dando el 10% de mi sueldo para que Dios me perdone por blasfemar. Por favor, el diezmo que ustedes exigen es un fraude, ya dejen de estar engañando a los creyentes. El diezmo está instituido en la Biblia, es una orden de Dios, así que no puedes hacer nada contra nosotros. Así es, la Biblia dice que las personas deben dar el diezmo, jajajaja, nunca podrás contra nosotros. Jaja, te voy a citar un texto bíblico para que te quedes callado, así dejarás de molestarnos. Que lo diga Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y el Señor le dice: en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Dice el Señor: en los diezmos y ofrendas me habéis robado. Jaja, como ves perdiste, así que aléjate y deja de molestarnos. No seas tramposo, pues ese diezmo era en comida, lo escuchaste bien, ese diezmo era en comida, no dinero en efectivo, y segundo, esa ley del diezmo ya fue abolida en el Nuevo Testamento, pues en la carta a los apóstoles, en el nuevo pacto después de la muerte de Jesús, se le quita precio exacto al diezmo, el diezmo ya fue abolido. Dando lo que puedan dar o lo que quieran cuando lo quieran dar de corazón, sin ponerle precio exacto a su contribución. La misma Biblia dice que Dios quiere que cada uno dé como propuso en su corazón, mas no obligados a dar por obligación como se hace con el diezmo. Acá no dice que los pastores se estén cobrando un sueldo monetario por predicar la palabra de Dios en sus iglesias, y tampoco dice que le estén cobrando el 10% del sueldo a nadie. Acá se habla de lo mismo que Dios quería, una ayuda o contribución, pero esta vez sin ponerle precio exacto, comida y hospedaje para ayudar a los huérfanos, gente sin ninguna clase de recursos, ayuda para la iglesia, mas no para que se enriquecieran los predicadores, y mucho menos para que se montaran un sueldo monetario. Está claro que en esta cita bíblica, el diezmo ya está abolido. No se debe exigir el diezmo a nadie. Y mucho menos el 10% del sueldo de nadie, eso no es bíblico. Esto les importa un pepino, y exigen el diezmo a todos y cada uno de los obreros que asisten a sus iglesias. Y habiendo demostrado también que el diezmo se daba en alimentos y no en dinero en efectivo, Malaquías 3:10, Deuteronomio 14:22 y 23, Levítico 27:30 al 32, En ninguna parte de la Biblia, vamos a encontrar un texto que nos diga que el diezmo era el 10% del sueldo monetario de una persona, es decir, no hay un solo texto que diga que el diezmo consiste en dinero en efectivo.
Y para los que pudieran decir que el dinero no existía en ese tiempo, que por eso es que no se menciona, aquí está la respuesta. Génesis 42, 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Deuteronomio 14, 22. Una sola vez al año y cada 3 años, depende de la cosecha. Y ningún pasaje del Antiguo Testamento habla que los israelitas diezmaba dinero. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Jehová. Es cosa sagrada de Jehová. O sea, dice bien claro que son sobre las cosas que Dios provee, y que yo sepa, el dinero no es de Dios, lo dijo claro Jesús, cuando aclaró: dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios, cuando le reclamaban impuestos. El diezmo, como aclaramos sobre lo que era, se daba en cada cosecha, pero siempre eran especies. Lamentablemente se deformó esto para que los corruptos que se hacen los que hablan en nombre de Dios, se lucren a costas de él. Obviamente no era dinero lo que Dios quería. ¿Cuántas veces ha escuchado usted usar el libro de Malaquías para presionar a dar el 10% cuando en realidad allí se está hablando de alimento? Hay cientos de citas bíblicas donde dice una y otra vez: cosecha y animales. El enfoque del diezmo era agrícola y ganadero, por todas las partes del Antiguo Testamento, era comida. Comida para el levita, comida para el forastero, comida para la viuda, comida para el huérfano, y Dios no cambia de tema en Malaquías. Bueno, pastor, no te dejes, tienes que responderles algo más contundente, para que estos no nos arruinen el negocio del 10%. Jajaja, tengo una mejor y más contundente. Pablo en la carta a los apóstoles dice que el que predica el evangelio puede vivir del evangelio. Jajaja, ya no pelees contra ese texto bíblico. No seas tramposo, pues cuando Pablo menciona que el que predica el evangelio puede vivir del evangelio, no dice que deba vivir de los diezmos, sino que debe recibir solo lo que está permitido recibir por predicar el evangelio, que es el alimento y hospedaje. Nunca dice un sueldo monetario a base del 10% del sueldo de nadie, pues el evangelio es por gracia y no por precio. Mateo 10. 7. Y predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, gratis recibiste y des gratis, no os proveeráis de oro, ni plata en vuestros cintos. Nunca dice que te estés cobrando un sueldo monetario por predicar la palabra de Dios. Pues se supone que lo haces porque te nace de corazón, más no por dinero. Estos pastorcitos mentirosos lo que hacen es transgiversar los textos bíblicos a su modo, para sacarle el 10% del sueldo a los creyentes. Pero su avaricia y rapiña son demasiado grandes y poderosas para reconocerlo, y retuercen la Biblia para lograr su único objetivo, que es el de despojar de todo el dinero posible a todo aquel que tiene la desgracia de caer en estas iglesias de Satanás. O sea que si usted dice: este mes no voy a pagar el diezmo porque lo voy a pagar mejor el otro mes, pago este y el otro, ¿cuánto tiene que añadir al diezmo? Si le tocaba 100,000, ¿cuánto tiene que traer? Porque es el 20%. Si le tocaba 100,000, ¿cuánto tiene que traer? Porque es el 20%. Y retuercen la Biblia para lograr su único objetivo, que es el de despojar de todo el dinero posible a todo aquel que tiene la desgracia de caer en estas iglesias de Satanás. Y que la Biblia dice que yo debo diezmar en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí. No seas tramposa, pues ese diezmo del que hablas era agrícola, granos, comida, nunca dice que era dinero en efectivo. El alfolí era como un almacén para maicé, comida y otras provisiones. En Malaquías 3:10 la idea habría sido un almacén de comida y productos agrícolas. El diezmo no trató de dinero sino de productos de la simiente de la tierra, como del fruto de árboles y de vacas y otro ganado. El diezmo, la exigencia de 10% de la cosecha, fue una parte de la ley de Moisés para agricultores. Por varios siglos en la iglesia primitiva no hubo apoyo por el diezmo. Al contrario, la libertad de la ofrenda cristiana fue enfatizada. No tienes por qué estar cobrando el 10% del sueldo laboral de una persona, la Biblia no enseña esas cosas. Se supone que si predicas la palabra de Dios en tu congregación, es porque te nace y lo haces de corazón. Ja 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 ja, yo ser pastora y predicar la palabra de Dios en la iglesia sin recibir dinero a cambio.
Ja, 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 eso no lo hago ni loca. ¿Usted cree que yo voy a hacer ese negocio tan chimbo con Dios? Pues para eso me metí en este negocio de pastor en esta iglesia, para ganar dinero. Aleluya. Y retuercen la Biblia para lograr su único objetivo, que es el de despojar de todo el dinero posible a todo aquel que tiene la desgracia de caer en estas iglesias de Satanás. El principio del diezmo aprobado por Jesús, aquellos que dicen que eso es de la ley, que eso no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Libro de Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Miren. Menta, eneldo y comino es comida, no dinero en efectivo. Está claro que para el diezmo Jesús estaba hablando de comida, además que Jesús estaba diciéndole a los fariseos y a los que estaban bajo la ley, y era comida. Jesús nunca dijo que el diezmo fuera dinero en efectivo ni el 10% del sueldo de nadie. Pastorcita, ya deja de estar transgiversando los textos bíblicos para sacarle dinero a los creyentes. Está claro que estos pastorcitos mentirosos retuercen la Biblia y tuercen los textos bíblicos a su antojo, con el único fin de quitarle el 10% del sueldo a todos aquellos que por desgracia caen en estas iglesias de Satanás. Ajajaja, Jesús aprobó el diezmo en el Nuevo Testamento, lo podemos comprobar en Lucas, la historia de la viuda. No seas tramposo, pues en Lucas 21 no se habla de ningún diezmo, se habla de la ofrenda de la viuda. Ofrenda no es diezmo, además que la viuda no dio el 10% de nada, y mucho menos el 10% de su sueldo. Cuando el Señor envió a los 70, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor envió a los 70? Los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Él les dio una orden. Ustedes no van a llevar doble zapato, o sea, no van a llevar 2 pares de zapatos, no señor. No van a llevar doble vestido, no señor, se van a llevar un vestido no más. No van a llevar plata. No señor. ¿Por qué? Porque donde ustedes lleven la palabra, que ellos los mantenga, porque el obrero es digno de su salario. ¿Está hablando del diezmo o no? No seas mentirosa, no está hablando de ningún diezmo, ni es el 10% del sueldo de nadie, tampoco les dijo que se cobraran un sueldo por predicar la palabra de Dios. La Biblia dice otra cosa. Veamos lo que dice la Biblia en San Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Versículo 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Lo escuchaste bien? Comiendo y bebiendo de lo que os den, acá no está hablando de dinero en efectivo ni de diezmos del sueldo de nadie, ni que se cobraran un sueldo por predicar, pues acá está hablando de alimentos o comida, ese era su salario, ayudando dándoles alimentación y hospedaje, nunca dice dinero ni el 10% del sueldo de nadie. Pastorcita, tú tramposamente estás transgiversando lo que dice la Biblia, para tratar de exigirle el 10% del sueldo de los filigreses. Y Pablo sí trabajaba, Pablo era de profesión fabricante de tiendas, Hechos 18:3, lo que significa que trabajaba por aparte fabricando tiendas con lona, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Durante su actividad apostólica Pablo ejercía su oficio para ganarse el sustento. Así que Pablo nunca le estuvo cobrando el 10% del sueldo a nadie, y Pablo se ganaba su sustento trabajando en otras cosas, no estaba de vago viviendo del 10% del sueldo de los creyentes, como los pastorcitos mentirosos de hoy en día. Los que están robando son los pastorcitos mentirosos. Me ha dado más sabiduría. Vamos desmontando porque estamos renovando la mente. ¿Se acuerdan? La primera enseñanza. Hay que sacar lo viejo y meter lo nuevo. Renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito acá. Oh, ya estamos metiendo otro poquito. Esto hay que ir sacando lo viejo y metiendo lo nuevo. Con una canción que dice, rata de 2 patas.
No estaba hablando de todos los hombres, no lo tomen a mal la canción. Estaba hablando a aquellos hombres que no diezman. Estaba hablando de esas ratas de dos patas. Que no, yo no diezmo porque eso es en la ley, vea. Abraham vivió 620 años antes de la ley. Pastorcita, no seas tan conveniente, pues la circuncisión también existía antes de la ley, y después de la muerte de Jesús en la iglesia primitiva de sus apóstoles, ya no se efectuaba la circuncisión, ni el diezmo. Eso ya fue abolido junto con otras costumbres y mandatos de la ley. Y te recuerdo que el diezmo era comida, no dinero en efectivo para que los pastorcitos mentirosos montaran su gran negocio. Y retuercen la Biblia para lograr su único objetivo, que es el de despojar de todo el dinero posible a todo aquel que tiene la desgracia de caer en estas iglesias de Satanás. ¿Por qué Dios permitió que al primer hombre al que se le diera el diezmo para que lo administrase ahí fuera un rey? Rey de Salem, era un rey. Exactamente, a un rey, mas no a un líder religioso, ni a unos pastorcitos mentirosos. Y ese 10% era en productos agrícolas, productos del campo, alimento, no dinero en efectivo. Lo escuchaste bien, no dinero en efectivo. Hay hermanos que amasan y amasan y amasan dinero. Y compren aquí, compren allá y hagan. Y yo digo, bueno, ¿y qué harán con tanto si ya está, ya está que tiene orden de captura en varios cementerios? Y todavía amasando. Como dijo el proverbista, para que lleguen los hijos después de él y en menos de nada se coman lo que él tanto amasó. Pues yo prefiero 1000 veces que mis hijos se coman lo que tanto amasé, a que se lo coma una pastorcita mentirosa y manipuladora que se la pasa lavando cerebros con mentiras, y engañando y torciendo la Biblia, para enriquecerse quitándole el 10% del sueldo a los más ignorantes. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor es que cuando tenga que darle cuenta a Dios de lo que Dios puso en su mano, tenga que hacerlo con tristeza, que no le dio a Dios. ¿Que no le dio a Dios? O más bien que no le dio a una pastorcita mentirosa y manipuladora, que se la pasa lavando cerebros con mentiras, y enriqueciéndose retorciendo la Biblia para quitarle el sueldo a los ignorantes. ¿Cuántos dicen el día de hoy, Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿Cuántos dicen el día de hoy, Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿Están en serios? Entonces mañana domingo, cuando llegan a su congregación, ¿qué vamos a hacer, señores? A diezmar, a diezmar. Entregar los diezmos, el cristiano está diciendo Jesucristo es el Señor. Entregar los diezmos, el cristiano está diciendo Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos creyentes cantan que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos creyentes cantan que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos creyentes cantan que Jesucristo es el Señor? Ay, pastorcita, ni para engañar eres original, además de usar tramposamente el nombre de Cristo para engañar a los creyentes y exigirles el 10% de su sueldo, como dice la Biblia, ustedes son como lobos disfrazados de ovejas. Solo Él. ¡Aleluya! Salían sus lágrimas, añorando estar en un culto. ¿Me entendiste, Paulino? Sí, esos muchachos que tanto me desprecian, que me han gritado tantas veces que me odian. Yo daría mi propia vida por salvarlo. No sabe usted cómo sufro al tener que morderme los labios y callar. ¡Aleluya! O sea, el diezmo es lo que yo demuestro que Dios es mi Señor.
¿Se imagina aquí el Señor dando un sermón? Semejante mensaje tan duro, ¿sí o no? Ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. Al entregar el diezmo, el creyente está haciendo uso de su libertad, vea. Pastorcita, ahora usas psicología inversa para engañar, pero el tiro te sale por la culata ya que el diezmo no es libertad, es una obligación. Cuando tramposamente para tú exigirle el 10% del sueldo a los creyentes, tú usas un texto bíblico de una ley abolida, y repites esto. Que lo diga Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. El Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Malditos sois con maldición. O sea que el no obedecer a Dios trae maldición sobre nuestra familia. ¿Lo viste? Dices que trae maldición a Dios no dar el diezmo, pero después dices que el diezmo es libertad. Pastorcita, te contradices, el diezmo no es libertad si repites que trae maldición no dar el diezmo, pero tú usas los textos bíblicos tramposamente a tu modo para psicológicamente hacer sentir mal a los creyentes, haciéndoles creer que no darte el 10% de su sueldo les traerá maldición, y con esto lo único que pretendes es quitarle tramposamente el dinero a los creyentes. Además que el diezmo en la Biblia era comida, no dinero en efectivo. Y ese diezmo ya fue abolido en la carta a los apóstoles. Ese tipo del creyente que no vuelve más a culto. Ese tipo el creyente que no ha entendido que los diezmos le pertenecen a Dios, que son de Dios. Que los diezmos le pertenecen a Dios, que son de Dios. Que los diezmos le pertenecen a Dios, que son de Dios. Que los diezmos le pertenecen a Dios, que son de Dios. A Él sea la gloria. ¡La gloria! ¡La gloria! El diezmo en la Biblia fue agrícola, para ayudar dando comida a los huérfanos, las viudas, los levitas, pero no era dinero para que los pastorcitos mentirosos montaran un sueldo monetario, y se enriquecieran a costillas de los filigreses, pastorcitos mentirosos exigiendo el 10% del sueldo de los demás. Y todo para un buen auto, buena casa, buena vida, vacaciones, celular, internet, esposa e hijos, si quieren vivir con lujos, pues que se rompan el lomo como todos nosotros, trabajando. No se la va a pasar predicando y en culto las 24 horas del día. Porque acá la idea de Jesús era predicar el evangelio más no enriquecer a los predicadores, ni mucho menos que se montaran un sueldo monetario por predicar, porque la idea de Jesús nunca fue enriquecer a los predicadores, ni que se montaran un sueldo monetario por predicar, sino más bien ayudar a aquellos que carecieran de alimento y hospedaje. Eso era lo que Jesús quería, más no que unos pastorcitos mentirosos se enriquecieran a costillas del evangelio y de los creyentes. Ya cállate, bueno para nada, deja de estar atacando mi negocio. Ja 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 ja, el diezmo es para mantener la iglesia y sufragar los gastos de ella. Alabado sea el Señor. Ja 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 ja, tenemos la mejor excusa para exigir el diezmo, así que no seas boludo, te repito que nunca podrás contra nosotros. Estas iglesias evangélicas mal llamadas cristianas, las cuales exigen el diezmo, les sacarán la excusa de que hay que pagar arriendo, luz y agua, pero si ustedes notan, estos no solo van tras pagar arriendo, luz y agua, pues con el 10% que cobran el dinero se triplica, es para montarse un buen sueldo cada uno a costillas de los ignorantes que les exigen dar el 10% del sueldo a estos pastores. Con el 10% estas entradas de dinero se triplican mucho más si estos mercaderes del evangelio consiguen más borreguitos que den el 10% de su sueldo a estos pastores. Señores, predicar la palabra de Dios no es un trabajo, uno lo hace de corazón. Ya te dije que el diezmo o 10% es para sufragar los gastos de la iglesia, jajaja, nunca podrás contra nosotros. Pero existen algunas religiones cristianas que predican por las calles y en las casas y no están exigiendo el 10% del sueldo de nadie, ni se están cobrando un sueldo monetario por predicar en sus congregaciones y tampoco le exigen el 10% del sueldo a nadie, y así se mantienen. Así que ustedes no tienen excusa, dejen de estar estafando a los creyentes. Bueno, para nada, ya deja de estar atacándonos, ¿no ves que si sigues con esto corre peligro mi negocio del diezmo, el cual está bien montado?
Bueno, para nada, en vez de estarnos molestando, mejor crea una nueva iglesia, ponle el nombre que quieras, consigue más borregos, citales textos bíblicos donde hablen de diezmo, pídeles el diezmo, así ganarás más dinero con el que puedes pagar los servicios, y todo el resto de dinero que va sobrando lo dejas para ti, te montas un buen sueldo consiguiendo más borreguitos que te den el 10% de su sueldo, con esa plata la pasas bueno porque te vas de viaje a otros países, tú dices que te vas a seguir expandiendo la fe, pero en realidad te vas a viajar de lo bueno a verte con otros colegas del mismo negocio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay creyentes que dicen, yo no diezmo al pastor donde asisto porque ese tiene plata. Que es que el pastor tiene mucho y ya no tiene hijos a su cargo, apenas son 2. ¿Qué tanto necesita él? Eso no es problema tuyo. Eso no es problema tuyo. Eso no es problema tuyo. Con el negocio del 10%, te alcanza para contratar más pastoras para que te ayuden, les pagas su sueldo, y te sobrará más dinero si consigues más borregos. ¡Aleluya! Yo comencé poco a poco en los barrios pobres pidiendo diezmo para crecer mi negocio, pero me di cuenta que así no conseguía mucho más dinero, por eso me uní a estas iglesias evangélicas más conocidas que piden diezmo, es la mejor forma de tener más dinero. Con ese negocio yo ya terminé de pagar mi nueva casa, mantengo a mi familia, y el año entrante quiero comprar una casa en los Estados Unidos, eso sí, tengo que expandir más mi negocio, por eso necesito conseguir más borreguitos que me den el 10% de su sueldo. Aleluya. ¡Dele un aplauso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Misión Colombiana Casa sobre la Roca. Esta organización y sus cómplices que predican un evangelio light, para lavarle el cerebro a gente de clase alta, ya que estos diezman mucho más que la gente pobre por su capacidad económica. Eso no es problema tuyo. Y que no nos engañen, porque el mundo es engañador y los pastores más engañadores que nadie nos dicen, es que hermanos, ustedes han robado a Dios, ustedes no han dado un diezmo completo, o tú eres mezquino porque nada más te quedas en el diezmo. Y todo eso es a beneficio de ellos. Señores, ya dejen la ignorancia, no sigan lucrando más a estas personas que se dedicaron a estafar a los creyentes de esta forma. Hoy en día muchos se están metiendo a pastores, porque así, pueden conseguir dinero de los ignorantes. Eso sí, estos pastores usan charlas agradables, les hablan de la Biblia y después poco a poco, cuando ya los tengan bien enganchados, les van influyendo que tienen que dar el diezmo para Dios, pero ellos son los que viajan a conocer otros países. Chao, me voy de vacaciones con la plata que les cobro con el diezmo, boludos. Y si todos los borreguitos quieren viajar a otros países con nosotros, no se les olvide que tienen que pagar los pasajes más la estadía y comida, pero yo no pago porque recuerden que voy con todos los gastos pagos con el 10% del sueldo que les exijo a ustedes, boludos. Dándose la gran vida, con la excusa de expandir la fe, ellos son los que disfrutan de todo ese dinero que les exigen a ustedes con el fraude del diezmo, y entre más seguidores que les estén dando el 10% de sueldo, pues más crece la rentabilidad de estos pastores y así formarán otras iglesias y extenderán más su estafa. Mientras a los borreguitos de sus filigreses si les toca resignarse con seguir yendo al río. Es normal que estos mercaderes del evangelio sacaran miles de excusas para que no les quiten su negocio, pues si los borreguitos no les siguen dando el 10% del sueldo, ¿cómo creen que van a vivir estos líderes religiosos que no trabajan día, tarde y noche, sino es parasitando y viviendo del sudor de la frente de otros en vez del suyo propio? Jajaja, tengo otra excusa para poder exigir el diezmo. Jajajaja, como verás, hay que pagarle a los cristianos que son músicos y que cantan en nuestra iglesia. ¿Cristianos que cobran por cantarle a Dios? ¿Qué clase de cristianos son esos? ¿Cobrando dinero por cantarle a Dios?
Si yo soy músico y soy un verdadero cristiano, no cobro por cantarle a Dios. Dios no exige que yo tenga que ser un cantante con buena voz para cantarle a Él. Si le canto lo hago de corazón y porque me nace sin estar cobrando por eso. ¿Saben lo que creo? Yo creo que todo esto es un negocio que ustedes montaron, y estos supuestos cristianos cantantes solo buscan fama y dinero. Bueno, ya cállate, ¿no te das cuenta que todo eso que estás hablando no solo perjudica mi negocio? Pues hay mucha más gente que está unida a mi negocio y su dinero y economía se puede afectar. Yo dentro de poco voy a formar mi propia iglesia por aparte, porque el pastor me está tumbando, pues se está cogiendo mucho más dinero con el diezmo y yo necesito más dinero, por eso me voy a montar mi negocio por aparte. Se va a llamar Nueva Iglesia Cristiana El Poder de Dios. Eso sí, no puede faltar el diezmo o 10% del sueldo que yo le exijo a los borreguitos, pues de eso depende mi negocio. Aleluya, alabado sea el Señor. Aleluya. Pastorcita, ya deja de decir tanta falacia, yo no te estoy tumbando, tú fuiste la que metiste a tus hermanos de pastores acá a mi negocio, todos ustedes son los que me están tumbando. Señores, yo les aseguro que el 99% de estos pastores y pastoras que exigen el diezmo, están y se metieron a esas religiones buscando dinero para sus fines personales. Ya deja de estar atacando mi negocio. Deja de atacarnos, porque de lo contrario te irás al infierno. En nuestra iglesia hacemos milagros, sanaciones que vienen de Dios, por eso por tu atacarnos y atacar al poder de Dios serás enviado al infierno. Otra artimaña sucia y mentirosa que usan estos estafadores son sus supuestos milagros de Dios. Una pastora me confrontó una vez, diciéndome que por atacarlos yo sería castigado y enviado al infierno, porque ellos en su iglesia hacían milagros que venían de Dios. Entonces yo le dije que si sus milagros venían de Dios, no tenían problema en devolverle las piernas a estas personas, jajajajajajajaja. La muy mentirosa no supo qué decir y se me fue por las ramas al verse acorralada. Los únicos milagros que realizan estos estafadores, es contratando gente que se hace la enferma, y hasta falsifican historias clínicas para engañar a los borreguitos que van a sus iglesias. Son campeones en el engaño. Si quieren convencer con verdaderos milagros, acá les tengo pero nunca podrán hacer tal cosa, porque todo es un vil montaje. Está demostrado que estos mercaderes del evangelio usan artimañas baratas para engañar a los tontos. Oh no, este pelotudo si no se calla me va a arruinar el negocio, y ahora con que voy a terminar de pagar mi tarjeta de crédito, y el nuevo carro que me quiero comprar. Voy a enviar un par de mensajes por internet, a ver cuántos borreguitos logro atrapar. Estos pastores a usted le enviarán correos electrónicos para tratar de convencerlo, como por ejemplo infundir miedo usando el infierno, y usan el nombre de Cristo para que la gente les crea y así poder atraer más seguidores, los cuales les proporcionarán más dinero a ellos. Señores, esto es un fraude usando psicología para engañarlos. Ya cállate, si sigues atacándonos te irás al infierno. Me estoy congregando en una iglesia, en la que me estoy dando cuenta que su único interés es el dinero. Yo he asistido a la iglesia desde que era un adolescente y sé muy bien la importancia del diezmo, en esta iglesia en que me estoy congregando. Solo se dieron cuenta, que ya estoy en empleo con buen salario, y que ya recibí mi primer pago. Los líderes me presionan para que dé mi diezmo y primicias, tanta insistencia de parte de ellos me está dando miedo. Pero lamentablemente todas estas verdades bíblicas son ignoradas por los pastores pentecosteses, que no tienen más propósito que el de quitarle la mayor cantidad de dinero a todo aquel que tiene la desgracia de caer en estas iglesias de Satanás. Hermanos, no se les olvide traer su 10% para Dios, dejen la tacañería y den bastante dinero para que Dios les dé mucho más. Aleluya. Pues yo no les voy a seguir dando el 10% de mi sueldo a ustedes, estafadores, para que se sigan enriqueciendo a costillas mías, así que me voy de esta iglesia estafadora. Y a ustedes les digo, si quieren vivir como reyes, no será más a costillas mías. Además que después de la muerte de Jesús la Biblia dice que uno de lo que uno propuso en el corazón, así que el diezmo ya está abolido. Niña, no puedes dejar de dar tu diezmo, si dejas de darnos el 10% de lo que ganas, Dios no te va a ayudar más. Si dejas de dar el 10% de lo que ganas, eso es pecado, recuerda que por eso Dios te va a castigar y te va a enviar al infierno.
Al infierno se van a ir ustedes por ladrones estafadores, y a engañar a otros con esos cuentos. Ya no soy más su borreguita, vagos sinvergüenzas. Niña, eso es pecado, el dejar de dar tu 10% a Dios. No seas mentirosa, que toda esa gran parte del dinero del diezmo la cogen ustedes. Ustedes nos exigen el 10%, porque con el 10% se triplica el dinero mucho más, y los beneficiados son ustedes, vividores, para vivir y darse en lujos a costillas de los demás, y no me salgan con el cuento de que el diezmo es para mantener la iglesia, pues existen algunas religiones cristianas que se mantienen sin estar pidiendo diezmos ni 10% del sueldo de nadie, ni se andan cobrando un sueldo por predicar la palabra de Dios. Por eso ustedes lo que son unos vividores estafadores. Niña, esos son ellos, pero yo no estoy dispuesta a predicar la palabra de Dios sin recibir dinero a cambio como es un buen sueldo monetario, pues para eso me metí en este negocio, para ganar dinero, y de eso depende mi negocio, junto con el 10% del sueldo que le exijo a mis borreguitos. Sin eso se acaba mi negocio, y ni loca voy a predicar la palabra de Dios gratis. Y yo ni loco voy a predicar gratis sin cobrarme un buen sueldo monetario. Pues por la plata baila el perro, ya te dije que este negocio se mueve solo con dinero. A mí solo me interesa el dinero, y si no hay dinero de por medio no hay negocio, para algo me metí en esto, y los negocios funcionan así. Con eso está más que demostrado que ustedes se metieron a pastores solo por dinero, demostrando que predican por un interés económico, por recibir un sueldo monetario, mas no porque les nazca de corazón predicar la palabra de Dios. Hasta nunca, y ya dejen de estar estafando a los creyentes. Bueno, pero antes de irte, no se te olvide dejar tu último diezmo. ¿O no una borreguita menos, que ya no me va a dar el 10% de su sueldo? Eso significa que es menos dinero para mi bolsillo. Pastora, no te preocupes por eso, borregos es lo que hay, así que manos a la obra. Ponte a seguir enviando correos electrónicos, háblales del infierno, diles que las otras religiones son sectas, y luego los traes a la iglesia para que nos den el 10% de su sueldo. Bueno, tú ya sabes cómo es que funciona esto, y ya sabes qué es lo que les tienes que decir para convencerlos, así que manos a la obra y a conseguir más borregos. El diezmo, para así hacer cada día más rico y poderoso a un pastorcito mentiroso, que si no fuera porque está lavando cerebros estaría lavando inodoros y orinales, porque no sirven para nada más. Para mí son solo unos cobardes que se aprovechan de la necesidad de las personas para vivir de ellos, como lo parásitos que son. Cada vez que tú te reúnas debes de llevar tus diezmos. ¿De dónde ha salido esta doctrina? Yo te voy a decir de dónde ha salido. Ha salido del interés desmedido y de la ambición desmedida de mucha gente, que ha tomado una parte de la palabra, sin acomodarla al contexto bíblico e histórico. Un día escuché que el pastor le dijo a uno de sus hermanos, que si este no le llevaba dinero o no daba las ofrendas, Dios le iba a dar la misma maldición que le cayó a Job. Estos pastores culeros quieren que a puro huevo, uno le dé su dinero. Estos pastores, los he visto en camionetas, BMW. Y sus feligreses o hermanos, comiendo nomás puros frijoles. Estos pastores dicen que es bendición de Dios. Pero eso no es bendición de Dios, sino aprovecharse de la gente estúpida e ignorante. Yo no sé cómo puede existir gente con esa mente tan estúpida. ¿Les lavan la cabeza? ¿Ven lo que les digo? ¿Ven cómo estas lacras se aprovechan de la necesidad de los demás? ¿No ven el descaro de estos sinvergüenzas? Si Jesús estuviera hoy acá en la tierra, ¿saben lo que él haría con estos estafadores del Evangelio? ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¿No lo sabéis? ¿No habéis oído? ¿No fue dicho desde el principio de los tiempos? ¿Qué son para mí vuestra multitud de sacrificios? Dijo el Señor. ¡No me traigáis más vanas ofrendas! ¡Una casa de oración! ¡Es un farsante! ¡Aspiremos la muerte! ¡Y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones!
Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y comenzamos tú y yo una nueva etapa, la etapa de la gracia. Después de la muerte de Jesús, los discípulos jamás obligaron a uno solo de los seguidores de la iglesia primitiva a diezmar. ¿Verdad? Bien claramente dice, ¿verdad? Los entendidos entenderán, mas los que son necios, ahí se quedarán. Entonces, hermano, que usted no le gane la necedad. Puedes hacer muchas cosas y el pastor difícilmente te va a llamar la atención. Pero si tú dejas de llevar tu diezmo, yo te aseguro que no va a pasar una semana cuando te manda a llamar y te dice que qué está pasando contigo. Que no le robes a Dios. ¿Dios necesita tu dinero? Mira, Jesucristo vivió bajo la ley. Lo sabemos porque la Biblia lo dice y es muy claro. Y sabemos que Jesucristo no vino a abrogar la ley, pero vino a cumplirla. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas que el fin de la ley es Cristo. Pero cuando a ti te llevan cada domingo a leerte esta cita donde te dicen que eres maldito con maldición si tú no diezmas, a ti no te están diciendo que des como propones en tu corazón, a ti te están diciendo que des por una obligación. Y en el libro entero de Hechos, una historia de los primeros 30 años de la iglesia, no se menciona el diezmo ni una sola vez. Tenemos una multitud de ejemplos de personas que dieron dinero de corazón, pero no se menciona el diezmo. ¿No es esto interesante? Sin embargo, la gente cita a menudo las palabras de Jesús a los fariseos, como si esto diría a los cristianos que sigan diezmando. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ma 23:23. Note que Jesús se refiere a estas cosas como asuntos de la ley. Esto es lo que son. Son asuntos de la ley del Antiguo Testamento, no son parte del Nuevo Pacto para cristianos. Y note a quiénes habló Jesús. Él habló a judíos sujetos a la ley que estaban todavía bajo el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto no empezó hasta que Jesús muriera y resucitara. Entonces lo que Jesús dijo fue correcto, para ellos. Pero no para nosotros, y no para hoy. Sin embargo, los proponentes del diezmo se agarran de la frase esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, porque esta es la única escritura que ellos tienen en todo el Nuevo Testamento que aún difusamente propone diezmar. Y sin embargo, está dirigida a los fariseos. Y declara claramente que el diezmo es un asunto de la ley. El Nuevo Testamento enseña claramente no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Rom. 6:14. Y hoy se utiliza como una ley en muchas iglesias, para obligar a los cristianos a dar la 10ª parte de sus ingresos a la iglesia respectiva. A muchos se les dice que están robando a Dios si no dan por lo menos este monto a la institución a la que asisten cada domingo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gal 5:18. El único otro pasaje del Nuevo Testamento que menciona el diezmo, subraya este mismo punto. Al inicio de Hebreos 7 hay un pasaje que se refiere al diezmo en el Antiguo Testamento. Dice claramente que el diezmo es parte de la ley antigua v5. Después sigue diciendo queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7, 18, 19. El punto que se hace aquí es que el antiguo pacto fue un pacto de mandamientos como el de estar obligado a diezmar, pero el nuevo pacto es un pacto del corazón. Y nosotros debemos dar desde un corazón rebosando del amor de Dios, no porque fuéramos obligados a dar una 10ª parte. La ley antigua pasó. Nosotros vivimos hoy bajo un nuevo pacto. Como el ex pastor Bruce Lengeman declara en su artículo El robo del diezmo, el título suena duro, pero yo creo que es acertado en vista del daño que se hace por la enseñanza errónea de esta doctrina del diezmo. Dicho abiertamente, la doctrina del diezmo como se enseña en la iglesia evangélica contemporánea, es una exégesis torcida.